Hola a todos, nosotros somos los Benjes, sean bienvenidos a la cuarta emisión de su podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre bosques, pero primero que nada me gustaría darle un aplauso a Guevara porque ya regresó por fin, Porque por fin nuevamente, se presentó. por fin, ya solucionó sus problemas y pues lo tenemos aquí. ¿Cómo estás? Un gustazo estar contigo. Sí, nada, el gusto es mío, ya extrañaba estar aquí para platicar con ustedes. Había tenido algunos problemas personales, pero la neta, un gusto estar aquí. Ya todo se solucionó y aquí voy a estar, pues, mientras se pueda, ¿no? Esperemos, ¿no? ¿Y tú, Dani, ¿Tú cómo cómo andas? estás, Dani? Ah, Yo todo bien, aquí dándole igual, pues apenas ya por fin viernes, no podemos salir, pero pues bueno, por lo menos podemos disfrutar de estar platicando del podcast. Pero pues bueno, David, decías que vamos a hablar sobre bosques, ¿no? Exactamente, un tema, pues yo creo que no se llega a hablar muy seguido de un tema tan específico y de algo que es tan importante, ¿no? Como lo son los bosques, que pues al final de cuentas yo creo que es un bosque, todas las personas lo conocen, ¿no? Seas quien seas, un niño, un anciano, un bosque lo has oído y tal vez lo has visto en tu vida, ¿no? Pero es muy mm, diferente solamente conocerlo y saber a qué se refiere que entender, ¿no? Todo lo que es un bosque. Todo lo que nos ayuda, ¿no? Y todo lo que implica. lo que Es- conlleva el bosque en sí mismo, a lo mejor los beneficios que nos da y las cosas en las que nos vemos involucrados con él. Sí, pues básicamente, o sea, muy general, pues como lo dije, ¿no? Todos sabemos que es un bosque, ¿no? Que es este conjunto de árboles en una gran extensión de tierra, ¿no? Todo y pues tiene una gran variedad, ya sea de árboles, de flora, de fauna, y las hay en todo el mundo, ¿no? Hay, como le decía, una gran variedad, tanto dentro de los mismos bosques se pueden llegar a muchas clasificaciones. Sí, pues los bosques realmente, pues como dices, muchos los conocen, pero no tienen como la idea de qué son. O sea, primero que nada, pues normalmente nosotros idealizamos como un bosque como es un lugar con muchísimos árboles, muchísima humedad. Normalmente hay, en algunas zonas hay neblina, en algunas zonas no. Pero se caracteriza por tener muchos árboles de pino, se caracteriza por tener un suelo rico en microorganismos, en vegetación y una fauna bastante particular y bastante, bueno, todo, obviamente cada ecosistema tiene su flora y su fauna benéfica, pero en específico los bosques son los que ayudan. De hecho, si han checado las publicaciones anteriores, de una de las primeras publicaciones que hicimos fue sobre micorrizas, pues precisamente en el bosque se encuentra el mayor número de micorrizas bueno, en todo el planeta, por eso se les llama el Internet del mundo, el World Wide, no, ¿cómo era? Wood Wide Web, es como la red que conecta a todos los árboles y a toda la vegetación que hay en el bosque. Y es por eso que es una de las áreas más importantes. El bosque es capaz de comunicarse a miles de kilómetros, obviamente dentro del mismo bosque, pero es capaz de compartir nutrientes, de avisar sobre plagas, sobre peligros, sobre incendios. Es realmente algo impresionante. Sí, incluso, o sea, Sí. es raro cómo se distribuyen este tipo de ecosistemas, porque como lo dije, no todos lo conocemos y todos pensaríamos que en todos lados hay una inmensa cantidad de bosques, ¿no? En todos los países tú dirías, ah, pues yo veo que siempre que viajo, voy en carretera, por lo general, ves grandes extensiones de árboles y dices, ah, ok, aquí Me topo con árboles. en mi país hay muchísimos árboles y muchísimos bosques, ¿no? Eso sobra. Pero la realidad es que no es mucha superficie, solamente el 30% de lo que es tierra en nuestro planeta son bosques. O sea, tengo el dato que son cerca de 4.000 millones de hectáreas. Que tal vez tú dirías que Ujú. suena, como te digo, mucho, ¿no? Tú dirías así, pues es que yo diario que viajo, bueno, no diario, ¿no? Cada vez que viajo en carretera, veo extensiones y extensiones y extensiones de bosques, pero la realidad, aunque tú veas muchísimo, posiblemente ni siquiera vivas en uno de los países que entre en Ujú. el top 10 de países que tengan más árboles, ¿no? Por ejemplo, Exacto. el, algo de lo que yo cuando estoy investigando me sorprendí más es saber que el país que tiene más cantidad de bosques es Rusia. Ujú. Mientras que, o sea, yo me hubiera imaginado que algún país no, pues que Digamos, México, un país más tropical con un clima un poco diferente. Más exactamente estable, no tan frío. exactamente un país más, ajá, más cálido, ¿no? Más que
que tu lógica te dijera, aquí se puede dar el ecosistema de bosques, y pues la realidad es que no. Rusia tiene el 20% de Ujú. todos estos bosques, ¿no? Y pues Sí, pues ahora sí que es un chingo, ¿no? De hecho, solo son 10 países los que albergan el 67% del total de los de bosques los del bosques mundo. que hay en el mundo y es muy extraño y es muy complejo cómo funcionan estos ecosistemas, porque como decíamos hace un momento, tú te imaginas, pues el lugar con un clima más tropical, más cálido, con más humedad, es donde va a haber mayor cantidad de árboles, a lo mejor de vegetación. claro, Y pues tenemos que no, que Rusia siendo un país frío, en la mayoría de su extensión, pues representa el 20% bueno, también por su extensión territorial que es bastante amplia, pero aún así toda esa parte es más fría sí, en incluso general. si tú lo pensaras y dijeras, pues bueno, Rusia a lo mejor tiene una gran extensión, pero a nivel, voy a decirlo así, vertical, que se extiende hacia la Ujú, parte baja, pues digas, ok, no ujú. llega a un punto en el que llega a la zona más cálida, pues ahí es donde tenga todos sus bosques, ¿no? Pero Rusia está en la parte norte de donde se encuentran los países, entonces que toda esa cantidad de vegetación se encuentre en esa zona realmente es algo impresionante. Pero bueno, ya aquí ya yo creo que algo más lógico es que el segundo país que tiene más es Brasil, que tiene el 12%, pero por ejemplo yo, desde mi perspectiva, yo me hubiera imaginado que Brasil sería el primer país en tener mayor cantidad de bosques, ¿no? O sea, siempre nos pintan a Brasil como un país súper rico en flora, en fauna, y lo es, ¿no? Pero Sí, sí, sí. sorpresivamente, en este caso, un país europeo Quedó en segundo lugar. le ganó. ¿Eh? Y precisamente Y Brasil es uno de los países más, o sea, se pinta mucho que el Amazonas, que es un bosque tropical y que es como una mezcla entre bosque y selva, pero pues sí, ¿no? ¿Quién nos diría que Rusia es de los que más? Rusia. Aparte, pues supongo que también la mayoría de esa extensión no está, por así decirlo, ocupada por Rusia, ¿no? Porque a veces son lugares tan fríos que son imposibles para vivir ahí. Sí, o Entonces sea, supongo que por eso es que se conserva ese ecosistema en esa magnitud en ese país, porque no hay tanta intervención humana en esa zona. sí, y por ejemplo, como les decía, lo que es el 30% de los bosques que están en el planeta, que son 4.000 millones de hectáreas, digo, suena mucho, ¿no? Pero, por Ujú. ejemplo, al año yo tengo que se pierden cerca de 7.3 millones de hectáreas al año, entre todos los usos que se le da, ¿no? Y pues obviamente esta extracción se da alrededor de todos los países, ¿no? Y mientras el país tenga mayor cantidad de bosques, más se va a dar esta extracción, ¿no? El país que tenga más, como lo es Rusia, es uno de los principales exportadores de productos que son hechos con madera, ¿no? Y son los principales extractores o los principales que hacen uso de este recurso. Sí, perdón David, ¿cuántos kilómetros mencionaste? Que No, son los que no, según yo, se hectáreas, pierden perdón. 7.3 millones de hectáreas. Casi tengo un dato parecido y sí estuve checando la extensión territorial de los países. Es aproximadamente la superficie de Panamá, lo que se extrae Al año de, de al Panamá. año de madera en todo el mundo. Y muchas veces esos Y ni se regenera, es decir, talan y se van. O sea, no es como que digan, ah, bueno, talé, pero ahora me voy a encargar de regresarle al bosque lo que tenía de madera, ujú, entonces voy a plantar árboles. O a lo mejor, ¿sabes qué? Pues yo no tengo el tiempo a lo mejor de plantar árboles, pues ¿sabes qué? Voy a dedicarme a buscar a alguien que pueda cuidar de esa zona y encargarme de que tenga un impacto, pues leve, ¿no? Relativamente al ecosistema y que dentro de pronto se pueda regenerar. Pero pues les vale, o sea, van, talan, se ven su madera y listo, ahí estuvo. Ajá, es como que exacto. creen que el bosque lo único que da es madera, ¿no? O sea que Ya. para lo que sirve Ujú. un bosque es para extraer madera y ya, se acabó. No hay nada más que nos brinde, ¿no? Cuando pues no es verdad, ¿no? Los bosques son uno de los principales ecosistemas de los que obtenemos muchísimas cosas más allá de la madera, que aquí viene lo difícil de entender, ¿no? Que no son Ujú. productos, no son productos como la madera,
que va alguien y te entrega tu mueble, que va alguien y te entrega tus troncos, ¿no? Se le llama los No es servicios ambientales. como que tengan almacenados ahí Ajá, o sea, cada persona como que eh, 50 troncos. ajá, exactamente, no, este tipo de cosas que nos brindan los bosques en general no es algo, un producto físico que se pueda catalogar en un precio, ¿no? O estimarle un precio, o ponerle, ajá, Digamos que un sector sí, por ejemplo, los muebles y en ese sentido. claro, esa parte de el recurso maderero es lo único que se le atribuye al bosque. Papel. Cuando, Exactamente. cuando no es lo único, ¿no? Existe esta parte Ujú, de los servicios ambientales que nos brindan los bosques, ¿no? Que como les decía, ujú, estos son muy difícilmente cuantificables, ¿no? O sea, no puedes ponerle el precio, ¿cuánto cuesta que este árbol me esté regenerando tanto oxígeno, ¿no? Pero por ejemplo, ujú, esto creo que es lo más sencillo de entender. Una de las principales ayudas que nos dan los bosques es esta gran porción de procesamiento de dióxido de carbono que nos dan, ¿no? Obviamente, como ya lo hemos hablado en anteriores podcasts, si bien el mar es el principal consumidor de dióxido de producto. carbono, el bosque también hace su parte, ¿no? Y si no hay un Ujú. equilibrio entre los dos, uno le va a ganar las concentraciones y no va a poder con ellas. Exactamente. Sí, tiene que haber un Y, balance, ¿no? De las... Ajá. y acá, bueno, nomás les iba a decir un dato. Se tiene, digamos, como que un pensamiento, o se considera en general, a todos los bosques por igual como consumidores de dióxido de carbono. Pero hay que tener en cuenta algo, que los bosques ya maduros, los bosques que llevan aquí ya un chingo de años, son bosques que llevan, digamos, un balance, llevan, digamos, una constante de intercambio de gases. O sea, Claro. ellos no nos afectan, digamos, positiva ni negativamente, están como bueno, positivamente sí, pero digamos, que están en un modo neutro. Llevamos tiempo con ellos y su intercambio es algo ya establecido en el planeta. Los que realmente importan o lo que realmente afecta es que nosotros talemos esos árboles que ya tienen su estabilidad, y también importa mucho, o el mayor beneficio se consigue con los árboles jóvenes, con los bosques jóvenes. Bueno, porque es como la analogía de decir que un humano joven consume más alimento porque se está en desarrollo, ¿no? Mientras que un árbol en estado joven va a consumir mucho más dióxido de carbono para su crecimiento y posteriormente, como dices, va a llegar a una estabilidad, ¿no? Este es el problema, Ujú, que ya existía una estabilidad en nuestro planeta, ¿no? Por eso se ha dado la posibilidad de que se formen toda esta cantidad de ecosistemas de bosques, porque como lo pusimos en una publicación, los gases de efecto invernadero afectan a las plantas, ¿no? Pudren las hojas, les cambian el color, les quitan nutrientes y pues al final de cuentas le dan en la madre a un árbol. Entonces, sí, sí, sí. sí, como tú lo decías, ya existe un equilibrio de, ok, yo proceso tanto dióxido de carbono y te regreso tanto oxígeno. El problema surge, como tú dices, cuando se cortan esos árboles, ya hay más cantidad de gases de los que se supone que producía ese bosque. Entonces, pues esos gases que unos árboles que talaste consumían, se van a intentar ir con el otro árbol y el árbol ya no los va a poder procesar. Entonces va a haber una Exacto. acumulación y va a decir, pues es que yo ya tenía mi cantidad que procesaba y ahora tengo que procesar del árbol, el dióxido de carbono del árbol que talaste. Sí, exacto, no Exactamente. es lo Y mismo, no es digamos, como que el que... árbol chiquito, perdón, Dani, nada más, Ajá. no es lo mismo el árbol flaquito y chiquito, no le vas a meter, digamos, la misma carga que el árbol ya maduro, ya viejo, ya gigante, ¿no? Claro. Y Entonces sí además, es como que un daño muy, muy complejo. Dani, perdón. no es como que digas que, ok, no puedo salir de dióxido de carbono, no pasa nada, se va a la atmósfera. Pues la mayoría de las veces, desafortunadamente, así no es. Se queda en esa área y causa el efecto adverso. Empieza, como tú dices, a afectar a las hojas de otras plantas, a las mismas hojas de los árboles. Y eso, a final de cuentas, va a afectar al árbol, creo que se le llama como a su fisiología o como a su manera
procesar el dióxido de carbono y todo lo demás en su alrededor. Y eso, o sea, no solamente va a repercutir en lo que vemos arriba, sino también en el suelo. Se va a empezar a fijar menos el carbono y ese carbono que está en el suelo también va a ser liberado. Y esa es, o sea, la gran consecuencia. Tú dices, ok, hay mucho dióxido de carbono en la atmósfera, sí, pero también hay muchísimo dióxido de carbono en los suelos. Y si tú empiezas a afectar ese ecosistema, no solo afectas digamos, se ven bonitos los árboles, pero también todo lo que está debajo del suelo es importantísimo para el ciclo del suelo y para el ciclo de carbono, del nitrógeno, de fósforo. Bueno, en el bosque casi se llevan a cabo todos estos procesos que son esenciales para que estas moléculas que son para nosotros dañinas, dióxido de carbono, los gases que suben a la atmósfera y que se vuelven en lluvia ácida, los sulfatos, los nitratos y todos esos tipos de compuestos, ahí se descomponen la mayoría. Y es lo que creo que no muchos entendemos, como de, madera para mi mueblecito, pero dices, bueno, por lo menos respétalo, ¿no? O sea, vuelve a plantar tus árboles ahí y obviamente pues una de las cosas más importantes es que no lleves flora que no sea de esa región, porque si llevas, como lo comentábamos en el podcast, creo que fueron hace dos, sí, ¿no? Que estábamos hablando del cambio climático, Sí. que si llevas una especie que no es que no es nativa a ese bosque, terminas por afectarlo en lugar de ayudarlo, ¿no? Sí, claro, o sea, como tú le Sí, dices, sí, esa sí. parte de decir, ok, ahora sabemos que los árboles, pues obviamente nos ayudan, ¿no? A procesar este dióxido de carbono que es dañino para nosotros los humanos, ¿no? Pero pues ellas lo consumen y nos regresan oxígeno. Ok, también existe esa parte que es parte del ciclo del carbono donde los árboles, además de procesar este dióxido de carbono, lo fijan al suelo porque como lo sabemos, todos los organismos vivos estamos formados de carbono, ¿no? Entonces, todo este carbono que se fija al suelo es muy benéfico para este suelo y lo llena de nutrientes, ya sea fija los nitrógenos, los fosfatos, el carbono, y todo esto hace que el suelo de los bosques sea uno de los suelos más ricos en nutrientes que existen, ¿no? O sea, yo me atrevería a decir que Y suelo que no sea de no, bosques, no hay otro que sea más rico que ese. no, y en general, digamos que un bosque a nivel, digamos, global, es de los ecosistemas, este, bueno, en general un bosque es hogar de animales, de un chingo de especies, de plantas, un chingo de microorganismos, y en general, como decía, un bosque es uno de los sistemas más biodiversos del planeta. Digamos que probablemente solo por debajo de los océanos, ¿no? Pero pues ahí están en Sí, su, o en su sea, lucha. pues yo creo que ese es el punto, ¿no? No denigrarlos a decir, ¿sabes qué? Ujú. El bosque solamente me sirve para esto, ya vimos. El oxígeno, la fijación del carbono, porque como lo decía, estos suelos de los bosques son los más ricos en nutrientes porque sabemos que una vez que las hojas de los árboles ya han pasado su ciclo, obviamente se caen de los árboles y caen en este suelo, ¿no? Y todas estas hojas se empiezan a degradar por la función de las bacterias que están en esos suelos, ¿no? Y todos estos nutrientes que empiezan a degradarse se empiezan a quedar en el suelo, ¿no? Obviamente muchas de estas hojas se van degradando y otras se van sumando encima y encima, ¿no? Si ustedes han ido alguna vez a un bosque a acampar o cualquier cosa y han tenido la posibilidad de pasar alrededor de un bosque, han visto que incluso tú pisas y se escucha, ¿no? O hasta se sume. Cómo crujen. Ajá, se Ujú. sume bastante un poco el piso porque son centímetros de cientos de miles de hojas que se han caído de los árboles y que hoy en día están formando parte de esos nutrientes de ese suelo, ¿no? Sí, Sí, se reincorporan. todo un ciclo, ¿no? Digamos, cuando las hojas ya no cumplen su función, o ya no también porque pues a final de cuentas todo termina por acabarse, ¿no? Por algo envejecemos, por algo también envejece el bosque. Cuando esas hojas caen, pues tú dices, bueno, ya las hojas no le sirven, o sea, no, mi hermano, le sirven muchísimo al bosque, porque todas esas hojas se descomponen, se vuelve a reintegrar al suelo, es básicamente el principio del compostaje. La composta se hace día a día naturalmente, miles de toneladas en el bosque, a causa de un efecto natural que es que se caen las hojas, o a lo mejor muere un animal, o a lo mejor de algún fruto se cae, se empieza a descomponer, se termina de descomponer, y todo eso termina siendo materia orgánica que en un proceso mucho más lento que el de la composta, porque obviamente em,
se podría decir un poco más orgánico o más natural, entre comillas, pero es un poco más lento porque no existen los volteos, no existen esa regulación de temperaturas a lo mejor, pero a final de cuentas todo eso le sirve de alimento al bosque, que tú dices, bueno, al bosque no le ponen, o sea, no le van y le agregan compostas como de, ya le hace falta al bosque fertilizante y no van a regar fertilizante al bosque porque naturalmente lo hace, es por eso un ecosistema bastante estable y que no necesita O sea, es mucha intervención humana. totalmente autosustentable, ¿no? Porque él mismo, de sus residuos como árbol, produce su propio alimento para esos mismos árboles y para toda la flora que crece alrededor de él, ¿no? Como matorrales o incluso hongos que se alimentan de esos mismos nutrientes que están en el suelo, ¿no? Por eso cuando vas a un bosque no es que veas puros troncos, ¿no? Alrededor de esos troncos Ujú. siempre hay muchísimos tipos de plantas y muchísimos tipos de hongos, porque todos ellos tanto ayudan al árbol como el árbol se crea una relación simbiótica donde se están nutriendo, valga la redundancia, de nutrientes y ambos están cumpliendo su ciclo y viviendo sus vidas y con sus residuos se están ayudando, ¿no? Incluso, por ejemplo, otro de los puntos buenos de estos ecosistemas son las raíces. Las raíces es como lo sabemos, las raíces de los árboles se incrustan y se entierran dentro del suelo, ¿no? En busca, pues, de expandirse, ¿no? Y de darle más estabilidad para el crecimiento del árbol. Pero cuando estas raíces se entierran, ayudan a la creación de suelo. ¿Cómo? Porque una vez que estas raíces penetran a capas más profundas, empiezan a fragmentar las rocas grandes que se encuentran en las profundidades. Entonces ayudan con el paso del tiempo y con otras raíces, con la erosión y con otros procesos, a que se lleve este proceso de producción de suelo, ¿no? Porque, bueno, no sé si ustedes sabían que para producir 1 centímetro de suelo se necesitan cientos de miles de años, ¿no? O sea, un solo centímetro de suelo con todas las características que hoy lo ocupamos para sembrar o para lo que sea, se necesita cientos de miles de años para formarse. Y parte desde ese punto, desde que las raíces de los árboles son las primeras que fragmentan la roca que está más profunda, y luego esa roca por otros procesos, como digo, la infiltración de agua y tal, se va descomponiendo más y más hasta formar los gránulos pequeños que conocemos como el suelo. Exactamente, sí. Exacto. Creo que, o sea, con la publicación que hicimos hace poco de los corales, es como lo más al que podríamos asemejar de manera terrestre, ¿no? Los corales son como los bosques marinos, es porque, o sea, se tardan muchísimo en llevar a cabo sus procesos y sobre todo, pues si tú vas y le das en la madre a un bosque, pues se va a tardar muchísimos años en volver a regenerarse y tú, o sea, todo eso que mencionabas de los hongos y de la diversidad, pues tienes toda la razón. Incluso uno de los fundamentos de las micorrizas es que los hongos hacen, literalmente penetran dentro de las raíces de los árboles y de las plantas y ellos le brindan minerales, mientras que la planta le brinda materia orgánica que el tronco puede ocupar. Y muchas veces dices, bueno, pues si hay tantos hongos debajo del suelo, ¿por qué no los vi siempre? Ah, pues es porque surgen solamente cuando se necesita, es decir, cuando un árbol cae, un árbol naturalmente cae y se empieza a descomponer, los hongos luego comienzan a surgir del suelo y de la misma madera para poder degradarlo. Y incluso hay no me acuerdo qué especie es de hongos que solamente surgen después de un incendio forestal. Y esos hongos ayudan a que se empiece a formar de nuevo el suelo, a que empiece a haber más materia orgánica disponible para el suelo. Y pues al final de cuentas, si un bosque se puede regenerar de un superincendio en poquito tiempo relativamente, pues es gracias a microorganismos que están en el suelo y hongos, que son los que, o sea, comparten una relación simbiótica con todo el bosque. Sí, exacto. Em, Como bien mencionaba, bueno, primero voy con algo que dijo David. Los bosques protegen los suelos y ayudan a que ese proceso de regeneración se lleve a cabo de una mejor forma y de la forma en la que pues, los suelos que tenemos se han generado, ¿no? Y otra cosa que también son muy importantes y se mencionó un poquito, es que estos bosques también, estos ecosistemas regulan el ciclo del agua. Son importantes reguladores. Estos recogen y almacenan el agua
y ayudan a evitar inundaciones también. Por Claro. ejemplo, ¿cuántos casos no se han visto de comunidades, digamos, como en zonas, por ejemplo, en Chiapas pasa mucho esto, que hay poblaciones o comunidades que acaban inundadas, o sea, completamente, que el agua pues les llega casi casi que hasta el pecho, ¿no? Y pues luego dicen así como de, pero ¿por qué? ¿Por qué será que nos estamos inundando? Pues si ya pusimos la represa, ya pusimos un chingo de costales, un chingo de cosas para Ver, drenaje, exacto. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues le estás dando en la madre digamos como que a tu represa natural, por decirlo de alguna manera, y lo estás haciendo artificialmente, algo que pues hemos visto que no funciona, ¿no? Nada como la bella naturaleza. es Y, muy simple, perdón que interrumpa verlo. Si tú, por ejemplo, ves una montaña que tiene muchos bosques, o bueno, que está repleta de árboles, por lo general no ves un río bajo ella, ¿no? No sé si por ejemplo ujú, ustedes han ido o visto el cañón no me acuerdo dónde está, en algún estado de aquí de el México, no me acuerdo el nombre, no se te escuchó, Cañón del pero Sumidero. ah, no sé si es ese, pero esas son montañas impresionantemente grandes y hay un río que pasa por ellas. Pero el punto aquí es que esas montañas no tienen ni un solo árbol, es pura vegetación menor. no, Entonces, ese cañón tiene un río debido a que no tiene ningún tipo de árbol creciendo en sus montañas. Por eso, la razón de que cuando tú ves una montaña que está repleta de árboles, no se genera un río abajo porque todos estos árboles sirven, como tú dices, como reguladores del ciclo del agua y toda esta agua la absorben tanto para ocuparla ellos y reservarla en caso de una sequía o cualquier problema, como el agua que no alcanzan a absorber, pues la infiltran y la pasan a los subsuelos, ¿no? De esta manera es como llega el agua, el agua subterránea, ¿no? Los ríos subterráneos, los acuíferos que están bajo tierra es debido a los árboles, ¿no? Incluso esto se puede ver, por ejemplo, en la zona del Valle de México. La zona del Valle de México es eso, es un valle, era un río, porque todas las montañas de las que estamos rodeados no tienen ni un solo árbol, ¿no? Y no, eso obliga al agua que de cuando llueva directamente las montañas se escurra y se estanque dentro del valle, ¿no? Que como anteriormente éramos pues un lago gigante era debido a eso, ¿no? Ya después lo fuimos terraformando a hacerlo como lo conocemos hoy en día, que es solo suelo, pero como tú dices, ¿por qué se inunda? Porque estás quitando, o bueno, aquí no se quitó, ¿no? Aquí se construyó a pesar de que no había nada, ujú, pero en ese tipo de sí, sí, sí. comunidades donde sí había ese tipo de reguladores naturales, se quitó y ahora que tú intentas artificialmente decir, ¿sabes qué? Pues yo creo que si le pongo una barrera no la va a pasar, pero no, retienes un poco, pero si llueve y llueve, va a haber un momento en el que toda esa acumulación de agua va a sobrepasar tus barreras artificiales y no la vas a poder parar, ¿no? Por más que lo intentes. Sí, Sí, exactamente. Y exacto. pues, o sea, incluso esa misma agua que ya no, por así decirlo, se escurre hasta los mantos subterráneos, pues no sé si han ido al bosque, a lo mejor se han quedado a acampar y se despiertan en la mañana. Bueno, sobre todo, primero, lo primero que notas, creo que al entrar a un bosque es que están, o sea, sientes la humedad, ¿no? Claro. El ambiente Ujú, es muy húmedo porque las hojas transpiran agua, también el suelo transpira agua y es este ciclo bueno, se podría conocer como más generalmente como evaporación, ¿no? Claro. Pero aunque ujú. tú digas, está completamente nublado, pero todavía sigo sintiendo la evaporación, incluso si tú te despiertas una mañana nublada en el bosque, vas a ver cómo del suelo empieza a salir vaporcito, o sea, y ese vapor es realmente agua que se está evaporando que el suelo ya no ocupa, que Claro. está transpirando para también para las hojas, para el resto bueno, también para la atmósfera, ¿no? A final de cuentas, el agua forma una muy pequeña parte de los gases de efecto invernadero, también tiene un pequeño Ujú. efecto, pero no es tan grande como el del dióxido de carbono y todo el resto de los gases. Y toda esa agua Sí, que no se filtra, que no se ocupa, pues lo ocupa la misma atmósfera para regenerarse, para balancear, y el mismo bosque como su humedad. Y dices, bueno, quitas el bosque y ahora ya
ni tienes humedad ni nada, está todo seco y además te inundas luego, luego. Erosionan los suelos. Claro, o sea, es como no sé si ustedes han ido a algún estado de las orillas, o sea, que están cerca de las orillas del país, y pues, por ejemplo, no sé, yo he tenido la suerte de ir a la península de Yucatán o a Veracruz, y cuando tú estás ahí y tú respiras, es un aire que, que es caliente, pero se siente diferente debido a la humedad. No es lo Ujú. mismo que haga calor seco que haga calor húmedo, ¿no? No sé si lo han sentido esa Sí, Sí, diferencia. sí, sí, no sí. es lo mismo o sea, bueno, creo que no que haya un desierto, pero no es lo mismo que un desierto, que yo creo que en el desierto has de estar así, has de sentir aquí el calor en tu piel y en todo lo demás, pero vas a la playa y sí, o sea, sientes el aire caliente, ¿no? A lo mejor de primera impresión llega el aire caliente y dices, ay, qué onda, ¿no? Ajá, claro, Pero no es un aire seco, o sea, ajá, sientes como no sé Ujú. cómo explicarlo, pero se siente la humedad, ¿no? ajá, es que es raro, incluso, no sé cuál prefieren ustedes o si han estado en algún momento diciendo, ¿sabes qué? Es que hace mucho calor, pero es calor seco y es calor húmedo, ¿no? Yo he estado en las dos situaciones y realmente siento que es mucho mejor y se siente, a pesar de que haga calor, se siente mejor un calor húmedo que un calor seco, porque cuando estás en un calor seco, realmente hasta respirar te cuesta del hecho como es básicamente eso, ¿no? Como si no sintieras que estás respirando nada, ¿no? O sea, sé que suena muy raro, pero tú, bueno, dentro de ti, tú sabes cómo es más o menos el aire que respiras comúnmente, y cuando estás en un calor seco, te cuesta respirar, o por lo menos a mí. Y cuando estás en la playa, pues no es como que en la playa estés como que no puedas respirar, ¿no? A pesar de que esté caliente y húmedo, te acostumbras rápidamente porque es mejor acostumbrarse a un calor húmedo que a un calor seco. Sí, sí, Exactamente. sí. No es Incluso lo la mismo. sensación que sientes en la... Ah, perdón, Dani. Ah, Bueno, perdón, nomás, sí, decías de rápido. incluso la sensación que sientes en la piel, por ejemplo, en un lugar seco, sientes que te quema, Claro. sientes cómo te quema pues el calor, ¿no? Los rayos del sol, pues sí, cómo te quemas, estás un ratito y empiezas a sentir de, su madre. Y en cambio, yo creo que pues vas a un lugar con mucha vegetación, te está pegando el solecito y dices así, bueno, sientes el bochorno, ¿no? Que también se siente cabrón, Ujú. pero pues no te quemas de esa manera, la Exactamente. neta. O sea, iba a decir como el ejemplo de no es lo mismo acercarte a... Lo voy a poner como de ejemplo, no es lo mismo acercarte a una cacerola con agua hirviendo, que se siente caliente, obviamente, pero se siente húmedo. Y no es lo mismo acercarte a un comal caliente, que no tiene nada, Ujú. que se siente el calor así de, ¡ay, qué onda! O sea, se siente seco, se siente así como que pesado incluso el aire, y cuando está, o sea, cuando hay agua hirviendo, pues hasta sientes así el vaporcito, ¿no? Es como cuando vas a, mm, ¿cómo se llama? Cuando te estás bañando y sientes como o sea, incluso aunque no te esté pegando el agua, sientes la humedad porque o sea, es precisamente Ah, el agua. incluso Pablo, se me acaba de ocurrir, ¿no? Es como los humanos nos gusta el calor húmedo porque inventamos los saunas, ¿no? Y Exactamente. los saunas está considerado como un método de relajación, ¿no? Al final de Sí, cuentas es sí, sí. vapor de agua y son cuartos muy calientes, ¿no? Y no es como que, a menos que seas una persona extremadamente sensible, no te puedas acercar a eso. O no sé si alguna vez han ido a algún tipo de balneario que tenga que ver con geysers o cosas así. Y obviamente Como los... de los geysers sale agua, bueno, vapor de agua muy caliente. Y y incluso yo he ido a algunos que se les llama saunas naturales porque como que te reforman el terreno para que se cree una mini cuevita y con el mismo vapor caliente de agua que sale del geyser lo ocupan o lo transforman como un tipo sauna, ¿no? Pero es eso, ¿no? Creo que es el mejor ejemplo para entender que no es lo mismo tener la humedad que nos brindan los árboles por su transpiración y el suelo que a decir, ¿sabes qué? No tengo ni nada de vegetación y directamente me está pegando el sol a mi piel, ¿no? Y como tú dices, es diferente, es un calor que quema. Incluso No, si te sientes debajo de un árbol, o sea, sientes la humedad tanto, o sea, en donde estás sentado como arriba de ti, o sea, tú puedes estar a lo mejor caminando y caminando y caminando antes de llegar al bosque
dices, siento aquí el calor en mi cuello, siento el calor aquí en mi cara, empiezas a llegar al bosque, se empieza a reducir digamos, en un día completamente soleado, se empieza a reducir esa sensación. Pero además, si tú te sientas debajo de un árbol, el 90% de los rayos del sol automáticamente no los recibes porque el árbol te está cubriendo, ¿no? Y porque el resto de los árboles también contribuyen a que ese calor seco se disipe y se comience a convertir en calor húmedo. Claro. Sí, sí, es cierto. Incluso por ejemplo, en esta onda de toda esta humedad, también, o sea, es importante decir que como los bosques nos sirven para regular este ciclo hidrológico, ¿no? Este ciclo del Ujú. agua, y aquí surge un problema, ¿no? Es exactamente lo mismo que pasa con los gases. No es lo mismo que caiga, a lo mejor tú tienes un árbol, ¿no? Plantado acá afuera o en tu azotea. No es lo Sí, mismo que llueva aquí en tu colonia y ese árbol reciba toda la lluvia a que ya un está, pues mi bosque árbol me va a entero, ayudar. o sea, que digas, pues ya con mi árbol que tengo aquí afuera ya la armo, ¿no? Va a Ya, filtrar toda el agua de toda la tormenta que se está produciendo. No es lo mismo un árbol plantado aquí afuera que todos los miles de árboles que están en un bosque que en pueden realmente conjunto. con esa producción, con ese procesamiento del agua, como en algún momento un árbol va a decir, ¿sabes qué? Es que no más puedo absorber esta cantidad de agua y te puedo infiltrar esta. Ahora el árbol que está al lado de mí va a infiltrar otro tanto y otro tanto y otro tanto y se van ayudando, ¿no? Si es un solo árbol, pues se va a sobresaturar, incluso le va a hacer daño a tanta agua y se va a morir, ¿no? O sea, Es no, Sí, como sí, sí. los que tengan plantas en casa, si tú riegas de más una planta, pues automáticamente, si tiene hoyitos la maceta, pues automáticamente lo va a filtrar. Si no tuviera hoyos, toda esa agua se queda ahí y empieza a pudrir la raíz y pues al final de cuentas, pues muere tu planta por exceso de riego, ¿no? Es lo mismo que pasa aquí, como dice David, un árbol en tu casa no te va a servir para nada si llueve mucho en tu zona y todos los bosques, pues los talaron. Porque al final de Y cuentas, pues también, ajá. ajá, es decir, al final de cuentas, pues si tú estás metiendo 10.000 litros de agua, vamos a poner que es muy poquito, o sea, comparado con lo que llueve en un día normal, 10.000 litros de agua para un solo arbolito, pues ¿cómo crees que va a poder filtrar toda esa cantidad de agua? No necesita mucho más. che, claro. Sí, sí, sí. Y igual, digamos que con esto no se trata de minimizar así como de, pues tener un solo árbol en tu casa, por ejemplo, no sirve para nada. Sí, claro. Pues eso se puede dar, como hace un ratito decía Dani, digamos como un servicio muy rápido, que igual se me ocurre es, eh, luego, pues ponen, digamos, lugares o zonas para protegerse del sol. Y como decía Dani, tú cuando vas y te pones abajo de un árbol, te sientes fresco. Ajá, pues a pesar de que esté el sol en su punto más alto y esté pegando directamente, tú abajo del árbol te sientes a una menor temperatura y no sé si les ha pasado de que de repente estás abajo de un árbol y obviamente por el movimiento de la tierra, el sol, bueno, se empieza a desplazar la sombra y pues de repente se Ujú, te descubre una pierna y la pierna te quema, ¿no? Mientras que ujú, todo el resto de tu cuerpo está a una temperatura perfecta, pero cuando el sol empieza a tocar tu pierna que te está saliendo de la sombra, ese sol te está quemando, ¿no? Porque esa temperatura debajo del ujú. árbol es mucho menor a la temperatura que está alrededor de él. Sí, Exactamente. Y incluso y poníamos el ejemplo en el podcast del cambio climático, que nosotros hacemos como unos inventos, nosotros mismos, por ejemplo, para esperar el camión, que está esta estructura metálica que luego pues, ni cubre bien, y lo ves vacío, y si hay árboles ahí junto, todos los ves ahí apretados en el árbol así, tratando de cubrirse del eh, sol, y nadie pela la estructura que hicieron para según cubrirse del sol. Entonces dices, bueno, entonces ¿a qué le hacemos caso? O sea, no, me estás haciendo una estructura para cubrirme del sol, pero o sea, el árbol está más chido, ¿no? Me cubre más, está más fresco y pues Según inventamos tecnología avanzada superando a la naturaleza, cuando y es, regresamos a la misma naturaleza para ayudarnos, ¿no? y hasta es contradictorio porque dices, no, pinche árbol estorba, Ajá, lo voy a cortar para construir un domo que me proteja del sol. claro. Entonces es como, pues no tiene mucho, pues mucho sentido, ¿verdad? Y otra cosa, otro servicio que nos brindan y aparte, digamos, de todas las funciones que cumple, es digamos que eh,
permiten una mejor apreciación del paisaje y hasta crean espacios de recreación. Claro. O sea, independientemente de que procese dióxido de carbono, de que nos ayude en esto del agua, que nos ayuda a mantener estabilidad en los suelos, también a poco no está bonito, no buscamos todos, por ejemplo, irnos de vacaciones o irnos, como decías, no sé, acampar. ¿A dónde vas a acampar? No vas al terreno que tiene ahí Claro. vacío algún cabrón. Vas y dices, pues me voy a ir a acampar a la reserva de no sé qué madres donde hay un chingo de árboles, por ejemplo. Sí, justo Y, aquí, ajá, ¿ah? justo aquí donde vivo, está cerca, no sé si muchos lo conozcan, es bastante conocido el Real del Monte, Mm, el Chico, el Huasca, chico. el Chico. Todos estos son zonas de bosques, ¿no? Realmente son zonas montañosas que están repletas de bosque. Hay partes en las que se ve más como concentrado esa región de árboles lamentablemente hay secciones en las que pues ves pocos árboles, lamentablemente por la tala, pero, pero sí, luego que, o sea, a diferencia de abajo, que es Pachuca, cuando subes, o sea, empiezas a sentir luego como la frescura, ves que la neblina incluso en las mañanas está cubriendo toda esa zona de bosques y pues es realmente la humedad que les da. Y pues como dices, no te vas a ir ok, voy a ir a acampar aquí a casa de mi compa. Voy Está a el irme terreno a la pegándole parte aquí. desértica Sí, claro. Es Exactamente, como, pues te y voy vas a a poner sudar. ahí mi tienda de campaña. No, pues no. por ejemplo, se puede ver en un término general, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Cuando en la Ciudad de México está el Monumento a la Revolución y está la Alameda. ¿Dónde, dónde te sientes mejor? ¿En el Monumento a la Revolución, que está el monumento y es toda la explanada sin ninguna protección solar? ¿O te vas a la Alameda, donde hay banquitas, hay áreas verdes, hay árboles, está más fresco? Pues mucha de la gente se aglomera en lo que es la Alameda porque está mucho mejor que estar viendo el monumento que te esté pegando directamente al sol, ¿no? Incluso todas estas áreas, como tú le decías, estas áreas recreativas, siempre se Ujú. busca que sean rodeadas de naturaleza. Siempre las plazas Sí, sí, públicas sí. tienen la estructura humana, el kiosco, pero están rodeadas de árboles, ¿no? O los Sí, sí, parques sí. están rodeados de árboles y tienen su cancha para jugar, porque yo creo que al final a todos nos gusta ver naturaleza, ¿no? O sea, Ujú. pero es contradictorio, como tú dices, de repente es que me estorba, quítala para hacer mi casa, pero en vacaciones me quiero ir a... Quítala porque quiero un mueblecito que ni necesito, Claro, pero pues pero se de ve chingón ahí. vacaciones me voy a ir a un bosque. O Claro, o sea, sea, Ey, no decimos que esté mal, sino, pues ok, si lo vas a ocupar dos, tres arbolitos para hacer tu mueble, date, ¿no? Hazlo, pero regenera por lo menos el doble, ¿no? Si das las tres, planta seis. una disculpa, ya regresamos, tuvimos una pequeña falla técnica, pero bueno, nuevamente estamos aquí. pues de Eh, hecho ustedes lo van a ver como un simple, un simple un corte. simple corte, pero es para que quede mejor, porque luego las transiciones así entre nada más hablar se ve raro. Entonces, bueno, básicamente diciendo esto, pasando al uso de la madera, ¿no? Bueno, yo investigué un dato que era que de toda la madera que se extrae, el 40% se está usando como combustible. O sea, de toda esta madera, ¿no? Hay un 60% que se utiliza para construcción, muebles, papel o usos múltiples que se le da, pero este 40% se está utilizando todavía para, pues básicamente para cocinar, ¿no? La neta a mí me sorprendió decir, güey, ¿por qué hay gente que todavía está utilizando madera como combustible cuando hay otro tipo de alternativas, ¿no? Licuado de petróleo y un buen de cosas que ya hoy en día se ocupan en la mayoría de los lugares, pero pues igual, o sea, decir, bueno, a lo mejor ya es un que te gusta 20%, 10%, pero sí las cifras Sí, sí, sí. como el Y, 40% todavía lo ocupan para leña, ¿no? y, Entre fogatas y entre que lo ocupan pues, diario en sus casas y así, dices, wow. y, y, por ejemplo, no sé, a lo mejor no se imaginan, este, pues uno no piensa en que, la madre, pues es que ocupas directamente la madera en tu casa para cocinar tus alimentos. No, pues nosotros ocupamos gas, por decir
un ejemplo. Lo común. Pero, ajá, pero por ejemplo, en África, dos terceras partes, en dos terceras partes se ocupa madera como fuente principal de energía, de combustible más bien para producir energía. Y no yendo tan lejos, como bien lo decía, a lo mejor no lo vemos reflejado, pero en comunidades pequeñas y, por ejemplo, un caso aquí en México que me ha tocado ver a mí, es que yo tengo dos abuelitas, ambas son, bueno, mi abuelita y mi bisabuelita, pero ambas son de un pueblo llamado Yameles, aquí en Puebla, es un pueblo muy bonito, y en ese lugar me ha tocado ir algunas veces, es una comunidad pequeña, pero en ese lugar, en casi la mayoría de los hogares se sigue ocupando leña como fuente de energía. Y son así pequeños lugares donde se ocupa la madera como combustible, digamos, principal para cumplir todas las funciones. Y, por ejemplo, en comunidades más grandes como en mi pueblo, que es aproximadamente 50,000 habitantes, no se ve casi el uso de ese tipo de cocinas, o no se ve muy en claro el uso de esa madera. Y tú te preguntarás, o nos preguntaremos, ajá, entonces, ¿de dónde chingados sale o de dónde se ocupa, no? ¿Dónde ocupamos esta madera? Y como bien decía David, es más que nada el uso de combustibles a gran escala, no a un nivel para satisfacer a la población en general. Digamos que la madera no se ocupa directamente, digamos que la energía producida por la madera, al ser quemada, se ocupa en termoeléctricas principalmente para producir la energía, ya sea, pues una de las formas es calentando una caldera que desprende vapor de agua junto con gases que contaminan, con dióxido de carbono y monóxido. Y esta caldera, junto con esos gases, empujan ciertos ventiladores y es como se transforma la energía, en ese caso, digamos, térmica, producida por el calor y por el vapor de agua, junto con los gases, en energía mecánica, que posteriormente se transforma en energía eléctrica y es la que nos llega a nuestras casas. No lo vemos, como decía, a gran escala, a gran medida, pero pues es lo que está detrás de toda la energía que nos llega a nuestras casas. Porque sí, pues nosotros cocinamos con gas, para viajar ocupamos gasolina en los autos, en los transportes, pero es ahí donde se ve ese uso de combustibles, y no solo madera, sino todos los combustibles fósiles, es donde se ve su utilidad realmente, es donde se ve el gasto que conlleva, ¿no? Ese 40%, ese 40% que se ocupa, vaya. Por ejemplo, yo aquí lo veía desde dos vertientes ese uso, porque como tú lo decías, ¿no? Está la parte de las comunidades que por necesidad lo ocupan, ¿no? Como decía, no es necesario, a pesar de que es los datos que luego sueles encontrar en internet que son de África, no es necesario irse a otro continente para saber de gente que utiliza la madera como fuente, como combustible, ¿no? En el pueblo que decías, o incluso aquí donde yo vivo, hace años te cuentas de que todo era a base de pura leña, ¿no? La cocina. Entonces, digo, está esa parte de decir, ok, hay gente que lo está ocupando porque es una necesidad, ¿no? Tal vez no tienen la inversión para que les llegue el gas, porque al final de cuentas hablar también de uso de gas, pues también es hablar de contaminación, ¿no? A lo mejor tú dices, ok, está sustituyendo la madera por el gas, pero pues para producir el gas, como tú lo dices, se necesitan de otros procesos que igual generan gases, ¿no? Entonces contaminan. Entonces, ok, está esta gente que la utiliza la madera por necesidad, pero también está este rubro de personas que utilizamos la madera como combustible sin tener necesidad, ¿no? Por yo me puse a pensar en varios ejemplos cotidianos, ¿no? Que de uso de madera sin necesidad, por ejemplo, creo que está muy romantizado
en películas, en series, ver una chimenea, ¿no? O sea, cuando tú ves una chimenea, piensas en una persona rica con una gran casa que se puede dar el lujo de quemar árboles para obtener calor, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando tú eres una persona que a lo mejor no tienes esas posibilidades, tú anhelas, ¿no? Decir, cuando tenga mi casa, quiero tener mi chimenea para cortar árboles, quemarlos y tener calor dentro de mi casa, ¿no? Entonces, Sí, sí, esa sí. es una de las partes que es, ok, ahí no estás necesitando la madera, ¿no? Pero No, sí, por capricho, te estás dando el capricho de De cortar un lujo. árbol y quemarlo, ¿no? de Para lujo. obtener calor, ¿no? No es como que vivas en una cueva y sea la única forma de obtener calor que puedas, ¿no? Por ejemplo, también yo pensé, ok, dije, yo no tengo chimenea, ¿yo en qué he usado madera? Aquí en México, los 15 de septiembre, por lo menos donde yo vivo, se suelen hacer fogatas Ujú. para tronar cohetes. No hace años que no lo hacemos aquí en mi casa, no por lo menos. Pero Sí. si por lo menos desde que tengo memoria hasta los 15 años, cada año se hacía una fogata con muchísima madera que duraba toda la noche para simplemente asar bombones y prender cohetes, ¿no? Entonces ahí como que ahí no, ¿cuál era la necesidad de haber ocupado esa madera para crear esa fogata? Cuando te digo, no tengo la necesidad, ¿no? De estar, no era como que fuera a cocinar mi comida del día en esa fogata que hice, ¿no? La hice por puro capricho. Y así hay también mini usos de la madera, por ejemplo, la madera que se utiliza en los restaurantes para ahumar la carne, ¿no? O sea, que va la Ujú. gente y va a los restaurantes y pide su carne ahumada y esta carne ahumada se hace a base del consumo de madera, ¿no? De la tabla de madera que se utiliza para estos restaurantes. Yo he visto en varios videos de cocina o gente que cocina, por ejemplo, en este de la capital, donde muestra luego las reservas de leña que tienen los restaurantes y son toneladas que utilizan en un día, ¿no? Cuando pues te dices, que eso tampoco es una necesidad ni está necesitando la madera para satisfacer una necesidad básica de un humano, ¿no? Eso parte ya más de un capricho. Entonces están esas dos vertientes de, ok, hay comunidades que no tienen la posibilidad de utilizar otras fuentes de energía y está lo que hacemos la gente común que ocupamos la madera para cosas sin sentido. Solo como decían y como capricho, ¿no? Es igual, otro ejemplo, ¿no? Es como de, a lo mejor tienes un escritorio que funciona, pero pues ves, digamos que eso igual impulsado por el consumismo y por todo este rollo, ves y dices, la madre, quiero un escritorio de abeto alemán pulido, que ya se está carachando esta madre, ya quiero, pues a lo mejor no tan exagerado, pero pues no somos conscientes del uso que le damos a las cosas y en este caso, pues a la madera, no nos ponemos a pensar como de bueno, o sea, pones tu fogata, te calienta un ratito, pero no piensas, a la madre, pues cuánto tiempo llevó para que ese troncote estuviera así de grueso y yo lo pudiera tener en mi hogar y pues nomás te lo llevas en qué, a lo mejor unas 6 horas, Pues sí, unas o sea, 6 horas. no pasa mucho tiempo en el que tú Ujú. puedas talar un árbol y al rato lo puedas estar quemando, ¿no? Y es lo que te digo, o sea, no tiene ningún tipo de sentido decir, ok, voy a talar un árbol y por puro gusto voy a ir y me voy a armar una fogata, ¿no? O sea, son cosas que tú dices como de, es que hay mucha deforestación, qué triste. Pero deja, cuando voy a acampar, me voy a hacer mi fogatita para quemar Para ver las mis estrellas malvaviscos y estar calientito. para estar calientito, ¿no? Cuando, digo, pues al final de cuentas no eres una persona en una comunidad alejada de la urbanización que necesite cocinar sus alimentos con madera. Y sí, o sea, realmente no está mal, o sea, digo, dentro de lo que cabe no está mal, pero, o sea, lo que sí es como, bueno, si estás en el bosque y quieres acampar y quieres hacerte una fogata, porque obviamente en la noche va a bajar la temperatura, pues no tales un árbol, ¿no? Vete a caminar un poquito, ¿no? Busca ramas que estén caídas, busca troncos a lo mejor que puedas, a lo mejor ocupar como para que empiece el fuego y tú, no, ocupa lo que tienes a tu disposición, no digas, ok, bueno, pues como casi no hay madera suelta en el bosque,
pues voy a talarme un árbol para prepararme una fogatita nada más por hoy y mañana me voy y esa madera la dejo ahí. Es como de, pues piénsale tantito, ¿no? O sea, también si ves madera en el suelo de un tamaño bastante bueno, a lo mejor de ramas caídas y demás, que puedes ocupar para tu fogata, pues mejor, ¿no? Y así, pues, no, a lo único que vas a estar afectando más, pues va a ser el aire, ¿no? Que vas a quemar esa madera y vas a liberar dióxido de carbono un chingo, O sea, pero yo bueno, creo por lo que menos no estás veas, haciendo eso y talar un veas árbol. por donde lo veas, yo creo que es indefendible el hecho de Digo, para o qué lo sea, haces, ¿no? sí, ¿para qué lo haces? Pero, digamos, si quieres hacerlo y tienes la oportunidad de hacerlo, no lo hagas todos los días, eso es lo que voy. Si vas a hacerlo, hazlo una vez al año, una vez. Y obviamente si no tienes otros recursos, dices, ok, tengo mi casa de campaña, pero, o sea, digamos, esa casa de campaña yo me la traje y tengo junto con él un calentador portátil. Pues, o sea, ocupa tu calentador portátil, pero no ocupes una fogata si no tienes otra cosa. Si no tienes de plano otra cosa, voy de acuerdo, pero toma tus precauciones, o sea, ok, voy a tomar madera que ya esté caída, madera que pueda ocupar, que esté del suelo, que pueda tomar, y así no talo ningún árbol. Pero si tienes la alternativa, pues mejor llévate algo que te pueda calentar, llévate muchas cobijas o yo qué sé. Entonces, Pues digo, que básicamente de cada es quien. que es eso de una vez al año no hace daño, pero una vez al año 7 billones de veces, pues ya es algo, ¿no? Entonces, eh, como persona individual, es lo que siempre decimos, ¿no? Tus acciones individuales, tú no ves que cuenten, y es lo mismo cuando tú haces una acción mala, no ves, tú dices, no importa, ¿no? Hago esta fogata esta vez al año, pero pues cientos de miles de personas también lo están haciendo, ¿no? Entonces, aquí es donde parte el punto de se está usando tanta madera para tantas cosas que son insignificantes como estas cosas, tal vez la necesidad de comunidades que necesitan cocinar con ella, o para productos que tenemos de ella, ¿no? Tanto ya sea muebles, o las construcciones de casas, o el papel, o cualquier otro tipo de producto que podamos hacer con ella, y aquí es donde se está dando esta sobre deforestación que estamos haciendo de lo que decíamos al principio. A lo mejor los árboles ya mantienen un equilibrio entre ellos de decir, ¿sabes qué? Puedo procesar tanto dióxido de carbono, puedo procesar tanta agua, pero cuando tú dejas a un solo árbol, bueno, o vas recortando la cantidad de árboles, ese equilibrio pues se desata y dices, ¿sabes qué? Pues es que ya antes éramos 1000 árboles, ahorita somos 500, entonces tenemos que nos estás pidiendo que procesemos el doble cuando no podemos, ¿no? No es como un humano que le puedas pedir más esfuerzo. Es naturaleza que mantiene un equilibrio y si la alteras, pues al final le vas a dar en la madre, quieras o no. Exactamente, güey. Sí, sí, Aquí, sí. Y bueno, probablemente suena algo, digamos, algo drástico. Tampoco, o sea, sí es algo que debemos de cuidar todos, ¿no? Que es algo que debemos de ponernos a pensar, pero pues digamos que existen otros factores o otras cosas en general, más específicamente la deforestación, digamos, no dedicada a, o sea, digamos, la deforestación no empleada directamente al consumo de madera. Digamos que existe un mayor problema del que no hemos hablado aún, que es la deforestación destinada a otras cosas. Digamos, ya ni siquiera el aprovechamiento en sí de la madera. Pero antes de abordar este tema, me gustaría comentar antes que existen existen clasificaciones para, para hablar de los bosques. Y dentro de esas clasificaciones nosotros encontramos clasificación según al clima y latitud, clasificación según el follaje, clasificación según vegetación y en la que nos estamos enfocando nosotros, que es más que nada la clasificación según la intervención del hombre, perdón. Las anteriores las pueden buscar, así las van a encontrar y van a encontrar las clasificaciones de acuerdo a sus características, pero nosotros nos queremos o nos hemos estado enfocando principalmente o hablamos en general de los árboles
de acuerdo a dos distintos tipos de clasificación, que es los bosques primarios, en primer lugar. Nosotros al hablar de todos estos temas de consumo de árboles, de deforestación y todo lo que hemos estado hablando, estamos hablando del consumo de bosques primarios, es decir, bosques vírgenes, bosques que están crecidos naturalmente. Y por otra parte tenemos a los bosques antropogénicos, que son bosques intervenidos por el hombre o plantados por el hombre, los cuales también satisfacen una demanda muy grande de ya sea de madera o en lo que se vayan a ocupar, que principalmente este tipo de bosques están destinados a usos más que nada energéticos. Y ya nos meteremos ahorita un poquito más a fondo en el consumo de los bosques primarios, que es donde realmente se ven muy en claro esos problemas de deforestación, que ya les mencionaba antes, que no les hemos dicho, pero en general ya les venimos introduciendo. Se basa en el llamado cambio de uso de suelo, ¿no? Como tú lo dices, cuando tú deforestas un bosque, y tal vez aproveches una cierta parte de la madera, pero tu principal objetivo al quitar todos esos árboles es ocupar ese terreno donde estaba el bosque para otros usos, ¿no? Ya sea los principales para la agricultura o para la ganadería. No ocupas esos suelos y como lo decíamos en un principio, esos suelos de bosques son muy ricos o los suelos más ricos en nutrientes que puedes encontrar. Pero una vez que das este cambio de uso de suelo y lo pasas a un zono de agricultura, pues a lo mejor dices, ok, tiene muchos nutrientes, mi cultivo va a funcionar muy bien, pero pum, termina tu cultivo, cosechas y ese suelo ya quedó totalmente desgastado porque no va a recibir todos los nutrientes del ciclo que habíamos hablado antes, ¿no? De cuando se caen las hojas, de que tal vez se muera un animal, porque ya no va a haber especies, ¿no? Que iban ahí porque ya no hay árboles. Entonces, al final de cuentas, ese suelo que era excelente para el crecimiento de algún tipo de cultivo, una vez que lo ocupes, lo vas a pasar a destruir. Lo mismo con la ganadería, lo que hemos hablado en otros podcasts, que una vez que ocupas este espacio para la ganadería, para que pasten o para que se alimenten, una vez que este suelo, bueno, una vez que ya has explotado al máximo, este suelo deja de funcionar y se erosiona o se destruye y pues ya es muy complicado recuperarlo, ¿no? O sea, ya es una inversión muy grande de dinero poder recuperarlo cuando al final era uno de los mejores suelos que podía existir. De hecho, hasta la mayor parte, me parece que la mayor parte del área total del Amazonas está siendo deforestada no porque quieran madera o algo así, más que nada le están quitando porque dicen, ¿sabes qué? Nos quedamos sin zonas en donde poner nuestro ganado. Necesitábamos poner aquí una zona donde podamos poner ganado temporalmente, moverlo a otro lado, pero no hacen nada por remediar esos suelos. Y al final de cuentas, ese suelo tan rico de nutrientes para bacterias, para plantas, para animales, básicamente para toda la biodiversidad de una selva, bueno, más bien es como de un bosque tropical y de selva, pues van a terminar destruidos y ni siquiera es porque querían madera, o sea, ni siquiera es porque dijeron, vamos a talar estos árboles para ocuparlos para madera. Sí, no es como que los árboles los hayan tirado ahí y no les hayan hecho caso, pero más que nada ocupan ese terreno para poner ahí cultivos para alimentar al ganado y también el mismo ganado. Y dices, bueno, entonces, o sea, aparte de madera, también estamos exigiendo terreno del mismo bosque. Y dices, bueno, ¿para qué, no? Sí, pues es Mejor que encárgate de remediar el suelo que ya tienes, todos felices, no ocupas tú mismo. Es más, ni siquiera gastas en comprar otro terreno, en ocupar otro terreno. sí, Remedia tu suelo y date, ¿no? es que es como el hecho de, si tú lo piensas así, llega un punto en el que a lo mejor tienes un terreno que ya ocupaste para ganado, para agricultura, no lo remedias y este suelo pues ya es inservible, entonces lo ocupas para urbanizar, ¿no? Entonces va expandiendo la mancha urbana, entonces pues como dices, ¿no? En lugar de invertir en remediarlo, dicen, ¿sabes qué? Pues ya no me servía este suelo, no pagué por remediarlo, ya está urbanizado, ¿de dónde saco más terreno, no? Si ya no hay más terreno que ocupar, entonces vamos a quitar el bosque porque no nos da nada más que madera y vamos a ocupar su suelo
para poder sembrarlo para nuestro ganado, ¿no? Y está esta parte, obviamente hay una parte que es, voy a decirlo así, legal, ¿no? Porque pues al final de cuentas, si no se hace esta parte de la remediación, pues indiscutiblemente necesitamos tierra para cultivar, ¿no? O sea, para Sí, sí, sí. alimentarnos nosotros y para alimentar el ganado, o sea, indiscutiblemente, aunque no lo querramos, necesitamos tierra. Tristemente nos aplica la remediación y pues en consecuencia necesitamos terrenos, ¿no? Entonces hay una parte que tú puedes decir, ok, hay una parte de necesidad de obtener terreno, ok, pero también está la parte de la forma ilegal, ¿no? Donde esta parte de bosques se deforestan o se incendian ilegalmente y se toma como, es que fue un accidente, ah, pues ya ni modos, ocúpalo para tu cultivo, porque dije, ya que se quemó así sin querer, pues ni modos, ya ocúpalo ahora sí para cultivar, ¿no? Chale, qué mal que se quemó el bosque, pero ya, bueno, ya lo ocupamos. Y es esta parte de, ok, hay una parte que sí puede llamarse de necesidad o de parte legal de tala, donde se da una explotación de suelo y tú puedes decir, ok, tal vez exploto este suelo, pero pues reforesto en otro, pero está la parte ilegal donde solamente deforestan y es la mayor cantidad de deforestación que se da y no hay reforestación en otro lado, ¿no? Exactamente, o sea, y como dices, creo que es nada más como, ni siquiera lo hacemos, o sea, bueno, yo creo que sí o sea, se hace adrede, pero creo que nos hemos estado acostumbrando como a hacer las cosas o sea, no tanto por como son, sino por comodidad. Es decir, ay, ¿qué me cuesta más trabajo? ¿Remediar un suelo o buscar otro terreno, talar árboles? Esos mismos árboles los puedo vender, toda esa madera la puedo vender y ocuparla para nuevo terreno. Y dices, ah, pues hago eso. Pero realmente nos estamos acostumbrando a que las cosas sean instantáneas, rápidas y que sean muy cómodas. Pero pues a veces lo cómodo no nos trae beneficios, nos puede traer beneficios personales como satisfacciones, o sea, satisfacciones, por así decirlo, internas, ¿no? Placer. Exactamente, placer o decir como de, ay, qué Sí, cómodo, poder así de fácil talar arbolitos y poner aquí mi terreno para poner mis cultivos o mis vaquitas. Pero dices mm, después, bueno, ¿por qué no me voy por remediar el suelo? Puedo ocupar este mismo suelo durante muchísimo tiempo, respetando obviamente, y pues a final de cuentas puede que sí me adapte, sí me cuesta un poquito adaptarme, pero, pues, o sea, ni gastes en más terrenos, nada más, lo único que en lo que estás invirtiendo es en esfuerzo y en tiempo, pero ni estás gastando, incluso hasta te puedes ahorrar dinero. sí, sí, cierto. Y qué extraño, no qué extraño, más bien qué curioso. Pues es casi lo mismo, ¿no? Sí, Pero, este, qué curioso que ese tipo de cosas se vean reflejadas en nuestros hábitos de consumo. Porque ya lo platicamos, bueno, yo no estuve no sé si lo han vuelto a tocar, pero pues yo lo platicamos en el primer podcast sobre, digamos, un ejemplo, como, bueno, como bien lo mencionan, las tierras, más bien las tierras que vamos cada día, digamos que vamos accediendo gracias a la deforestación de todos esos bosques, son para satisfacer el consumo mundial que hay de alimentos, de ropa, de pues de todas nuestras necesidades que tenemos, que pues, realmente a veces no son necesidades, y como les decía, lo mencionábamos en el primer caso, no tengo el dato, lo tenía pero lo perdí, pero sí una gran parte de la deforestación está destinada al consumo. Bueno, más que nada, quería poner un ejemplo, en la Amazonia, si no me equivoco, el 60% de lo que se deforesta está destinado a la producción de soja para el ganado. Entonces, ¿con qué fin? ¿Cuál es el fin de esto? Pues, como bien lo decía, satisfacer el consumo de alimentos, principalmente de carne, ¿no? Como lo decíamos en el primer podcast, el consumo de carne, aparte de agua, bueno, dejemos eso de un lado, pero
principalmente el consumo de carne nos está llevando en ese sentido a querer o a necesitar cada vez más espacios porque ya no nos damos abasto, ya no son suficientes y nadie se preocupa porque yo creo que es más sencillo económicamente, es más barato agarrar y quemar o deforestar un chingo de árboles a invertir en investigación, como bien decían, para remediar, para buscar alternativas diferentes. Pues al final de cuentas es más fácil agarrar y prender una parte, ¿no? En este caso, no sé, de la Amazonia, y decir, bueno, hay que se queme un rato. Ahorita ya, pues, nos expandimos, ahorita lo venimos a pagar. Y ya, pues. Alternativas hay, lo que yo creo que falta es esfuerzo y ganas de hacerlo, ¿no? Porque bien Pues es podrías que, tú hacerlo y incluso hasta te sale más barato, pero está es que yo creo que al está el final, tiempo va a tardar más. como tú lo decías, Dani, todos buscan el beneficio a corto plazo. Más que nada, la satisfacción de ese placer, ¿no? Porque digamos que es más sencillo. Digamos tú como agricultor que te preocupa, pues te preocupa el dinero, ¿no? Tú como agricultor, si vivieras en esa zona, te preocupa estar bien económicamente y que te vaya muy bien para estar, pues digamos, bien con tu familia. Y a veces, digamos, ya no buscas solo cumplir esas necesidades, vas más allá y cada vez vas más allá en tus hábitos de consumo y de, digamos, de satisfacción. Entonces yo creo que es más sencillo, digamos, si no hay leyes que te lo prohíban, digamos, leyes muy rigurosas, es más sencillo, pues tienes ahí un cachito de selva, no, pues en vez de, digamos, como tú dices, alternativas las hay, probablemente, pero te conlleva un esfuerzo más cansado buscar esas alternativas, aplicarlas a tu zona y que realmente funcionen, a que simplemente vengas y agarres el método tradicional, lo pongas, quemas bosque, no piensas o ni siquiera estás enterado de las consecuencias que eso conlleva y pues recibes tu retribución pues muy rápido, ¿no? Bueno, relativamente rápido, quemas, limpias, siembras, cosechas. Y realmente pues dices, pues no me estoy llevando nada de paso, pero porque tú lo ves aquí, ¿no? Tú lo ves acá y dices, no, pues ya me está llegando el varito y qué chido esto, me lo voy a gastar para ir de expedición a la Amazonia. Me lo voy a gastar en mis vacaciones para En mis irme vacaciones. a la península de Yucatán a explorar la selva. Y Exacto. también, o sea, es todo eso que dices, como el tener las cosas a corto plazo, cómodamente, y tiene que ver, yo creo que con dos cosas, ¿no? Con lo que tú mencionas y también con esta falta como de información, ¿no? Como bien decías, a lo mejor y Ujú. tú ni estás consciente del daño que estás haciendo. Es como los agricultores que dicen, vamos a volver a arar el suelo para poner aquí mismo los cultivos. Estás erosionando el suelo de una manera, pero fea, ¿no? Cabrona. Y estás haciendo que ese suelo que era fértil y que a lo mejor pudo haber sido fértil durante muchos años más, te lo estás echando en poquito tiempo porque no estás consciente. O sea, los agricultores no saben el ciclo del secuestro de carbono, el ciclo del azufre, el ciclo del fósforo, demás, el ciclo del agua. O sea, no saben que la tierra contiene muchísimos microorganismos benéficos y prefieren cultivar por la forma tradicional, por la forma que les enseñaron. Es básicamente porque no ha habido una innovación o no ha habido una educación adecuada en todo este tipo de cosas. Y pues es lo mismo con lo que dices, pues voy a tirar unos, ¿qué? 20 arbolitos que me están aquí estorbando, los quemo, los puedo ocupar esa misma madera para ocupar mi leña aquí. Y bueno, pues no le estoy haciendo daño a nadie, voy a arar el suelo, o sea, te estás echando dos cosas, te estás echando tanto los árboles, el suelo, vas, pones tus plantitas, vuelves a arar el suelo y dices, ¿qué onda? Este suelo donde antes crecían muchísimas plantas y muchísimos árboles, ya está seco, ¿por qué? Ah, ¿Por Chinga. qué crees? Porque quitaste los Pues si árboles, aquí, si aquí no había había selva. sombra, o sea, Claro. el sol estaba cayendo directo al suelo, lo erosionó, y pues bueno, o sea, finalmente dices, qué irónico que incluso los agricultores de nuestro país ni siquiera están conscientes de lo que están haciendo con el suelo en el que están sembrando. De repente nadie dice, bueno, ya no le sirve este suelo, vamos a buscar otro terreno.
Pero dicen, yo creo que siempre les ha de quedar como de, ¿por qué ya no sirve? Si ahí antes había jitomates por todos lados, si había vida en todas partes, y ahora ya no. Entonces es lamentablemente esta falta de información la que también no nos estamos enfrentando. Es un problema social y un problema ambiental. Es que siento Ujú, que a pesar de, o sea, obviamente se basa y el punto de partida es la falta de información que tiene la gente, ¿no? Y el hecho, como tú le decías, ¿no? De no saber el impacto que está provocando su acción, ¿no? O sea, porque es muy fácil ir y echarle la culpa a los agricultores, ujú, porque al final, pues tienen la necesidad, ¿no? De, de producir dinero para sus familias y pues nosotros tenemos la necesidad de alimento, ¿no? Entonces es muy fácil decir, es que la culpa es de los agricultores, pero pues realmente no, porque como tú dices, no tienen la dimensión del daño que están haciendo. Pero aquí parte otra cosa, ¿no? Hay muchos problemas ambientales que sabemos cuáles son los efectos, nos ujú. hemos sufrido esos efectos ya hoy en día y nos sigue valiendo madre, ¿no? O sea, no es como que nos podamos librar del calor, no es como que nos podamos librar de las inundaciones, no es como que nos podamos librar del aumento del nivel del mar, y son cosas que se ven día a día, o sea, que de repente, como lo hablábamos en el podcast del cambio climático, de repente tú ya, cuando decías es que en esta temporada llovía y ya no llueve, y ahí Ujú. vas a afectar a los agricultores de, ok, pues entonces ya no puedo sembrar de la manera tradicional que yo lo hacía. Ahí los mismos agricultores están viendo el efecto, ¿no? O las sequías que se están viviendo, ¿no? Que ahorita nos alivianó, que de repente se vino una temporada de lluvias, Agüita de mayo. pero cuando se acabe vamos a volver a regresar a que muchas entidades de México se van a quedar sin agua, ¿no? Porque, como les dije, ahorita nos alivianó, pero cuando se pase esta temporadita de lluvias, nos va a volver a dar en la torre. Entonces, ese pedo de, güey, hemos visto ya los efectos, ya hemos dimensionado y sentido los problemas de estas acciones y nos sigue valiendo queso. Como lo decíamos al principio, cuando tú viajas en carretera ves y ves y ves y ves y ves y ves y ves árboles, ¿no? Entonces, ay, ¿por qué se queja? Yo me acuerdo mucho cuando era muy chico y alguna vez viajé en carretera con papá y le preguntaba, no sé por qué se queja la gente tanto de que se están perdiendo los bosques y no sé qué. Yo escuchaba las noticias, digo, si aquí hay un montón, ¿no? Pero pues no son un montón, o sea, no es nada comparado a la Sí. cantidad de árboles que en algún momento puede existir, ¿no? Desde tú puedes ver muchos en la carretera y a lo mejor hay unos 50 metros a la distancia y ya y nada más son dos líneas de 50 metros y alrededor está todo lo demás seco de todo lo que se ha deforestado, ¿no? Entonces, a pesar de que vemos esa dimensión de decir, ok, vemos los ejemplos como con la parada de autobús, que los árboles nos benefician y cuando nosotros intentamos poner una una suplantación a eso, no nos funciona, ya tenemos más calor, ya vemos cómo el suelo se destruye una vez que quitamos los árboles, vemos la cantidad de gases de efecto invernadero que se generan cuando quemamos bosques y tal, y pues al final de cuentas no nos sigue importando, ¿no? O sea, yo creo que ya sería como muy peliculesco, no, supongo que sí vieron Interestelar, que ya realmente, que ya Sí, sí, sí. realmente era como de, pues ya realmente cuando se veía el problema es cuando realmente esas llamaradas de polvo ya destruían los cultivos, ¿no? Y ya no dejaban que nada El suelo. creciera. Y A lo- ahí ya era un problema tan cabrón que por más que buscaran otro terreno, no iban a poder, ya ahí no era un problema de suelo, no era un problema ambiental muy cabrón, entonces ya no podían, dice, bueno, me voy a otro terreno porque ya no tiene nutrientes. Sí, Exactamente, exacto. ya los poquitos que quedaban eran como los más codiciados, ¿no? Por las personas de esa región. Y pues precisamente de repente decía como de, ya viene la tormenta de polvo y así como de, no, es que no lo podemos solucionar. Hubiéramos actuado antes. Pues sí, es precisamente de lo que estamos hablando. Si sigues erosionando el suelo, pues próximamente tú, a lo mejor incluso si tú no dispones bien el sustrato que le pones a tus plantas para que crezcan, y dices, ya no me sirve, lo voy a tirar. Pues estás contribuyendo a eso mismo, ¿no? O sea, si tú no aprendes a darle un ciclo adecuado a ese suelo, a lo mejor utilizarlo para otra cosa, lo puedes poner
Opciones hay muchas, como les digo. El problema es esta cosa de quererlo fácil y decir, no pasa nada si lo tiro, lo estoy haciendo yo nada más. Pues sí, pero ¿cuántas personas en el mundo no también están diciendo, solo soy yo nada más? Solo Es soy yo como nada cuando más. ocupas chables, dices, solo por hoy voy a ocupar esos chables. Pero ¿cuántas personas en el mundo no están diciendo, solo por hoy voy a ocupar esos chables? Claro. Y yo Sí. creo que hay gente que está preocupada por esto, ¿sí? Pues porque yo mismo lo he escuchado y lo he visto en publicaciones, en conversaciones con gente. Y te digo, hay gente que está preocupada, ¿no? Por esta problemática y intentan proponer algunas acciones, pero en este caso yo creo que este tema es más delicado, ¿no? Porque no se, no se trata solamente de, como hablábamos del agua, ahí podríamos hablar de algo, de un tema a lo mejor de reducción de consumo y Mm, a lo mejor tú como persona era lo que podías hacer, ¿no? La reducción de tu ujú. consumo y ya después lo demás le sobraba a las empresas, ¿no? De recuperar el agua, remediarla y tal, ¿no? Pero tú como persona no te ibas a poner a remediar o no te ibas a poner tu planta de tratamiento, ¿no? Pero Sí, en sí, sí. este caso es lo mismo. Yo he visto, yo creo que una publicación muy común es esa de donde la gente dice, guárdate tus semillas y cuando vayas en la carretera aviéntalas donde sea y vas a ver cómo vamos a reforestar todos los bosques del mundo. Y pues realmente esto es un mito, ¿no? O sea, hay fauna que se le llama endémica y esto hace referencia básicamente a que es específicamente crecida en ese lugar y está adaptada a esas condiciones y ya mantiene el equilibrio del que hemos estado hablando en esa región. Cuando tú hablas de fauna que es no endémica, es fauna que no es de esa zona y tú la estás introduciendo a esa región y ahí es donde va a haber un desequilibrio porque tanto esa fauna no está acostumbrada a estar ahí como la demás fauna, la endémica, no está acostumbrada a convivir con ella, entonces van a empezar a pelear, ¿no? A pelear por los nutrientes, a pelear por el agua y pues al final en lugar de decir, ¿sabes qué? Estoy haciendo algo bueno, le estás dando a la torre, a la fauna que ya estaba adecuada y adaptada ahí y equilibrada, introduciéndole una especie invasora que no conoce. Sí, Ujú. exactamente. A fin de cuentas, tú puedes pensar así como de, ok, en este lugar sequito, voy a poner mi arbolito y a final de cuentas dices, estoy haciendo algo bien. Te estás Sí, sí, sí. terminando por afectar a las demás especies. Es igual lo que platicábamos en el de cambio climático, que si nosotros Pues, empezamos a destruir tal área y decimos, tenemos que emigrar junto con todos los animales que hay en esta región, te los llevas a otra región, pues en lugar de hacerle un bien a esa región a la que te vas a mudar, pues realmente estás, te estás chingándola, ¿no? pues, al final digamos que igual de eso, en este sentido, se puede, digamos, como que sacar una pequeña conclusión. En primera, digamos que sigue existiendo mucha desinformación y es un problema que a lo mejor creamos o tomemos como fuentes de información las primeras cosas que nos aparecen o las primeras cosas que vemos y es como llegamos a ese tipo de cosas. Perdón, regresamos, tuvimos una pequeña falla técnica, pero bueno, tú Guevara estabas comentando algo antes de irnos. Ah, sí. Bueno, solo hablando de ese mismo ejemplo digamos, de desinformación, este, pues yo había puesto un ejemplo antes del corte, que es este ejemplo de los pájaros que tienes en casa y te dicen, no, pues, o tú mismo dices, no, pues los voy a liberar para que estén mejor afuera, ¿no? Para que sean libres, pero pues es un error muy, muy, muy grande, porque pues este pajarito en ese caso pues va a morir, ¿no? Porque no sabe sus funciones y lo mismo pasa con las plantas, más bien con los árboles y las semillas, como menciona David. Sí, Tú al, bueno, tú perdón. al- ajá, tú al soltar semillas no sabes si la especie es endémica o no, entonces puede que esa especie de planta o de árbol te traiga plagas que normalmente no existían, enfermedades a las plantas del lugar,
los seres del entorno, y pues se genera un desequilibrio al final de cuentas. Sí, claro, es como lo que te digo, hay gente que está preocupada por esta onda de los problemas de los árboles, de la deforestación, de los incendios forestales, y tienen las ganas de ayudar, pero parten de estas malas ideas, ¿no? De estos malos mitos de tirar semillas donde sea, cuando no es adecuado, ¿no? Mientras que hay otras cosas que tú como persona puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, la más básica, ¿no? Que es aprovechar al máximo la madera en sus diferentes presentaciones, lo voy a llamar así, ¿no? Como tú hace rato dabas un ejemplo acerca de si tú tienes un mueble y está pues todavía en óptimas condiciones, pues ocúpalo lo más que puedas y no lo tires a la primera abolladura, a la primera apostillamiento, dale o extiende su vida lo más que puedas, ¿no? También hay ejemplos tan básicos como el del papel, ¿no? Que al final es un producto de la madera, un subproducto, y si tú vas y lo utilizas como sea, y a lo mejor en tu cuaderno escribes de un solo lado y la otra hoja la dejas de vacía y después tiras tu cuaderno, pues al final de cuentas ese papel se está desperdiciando cuando lo podrías haber utilizado y dándole más usos y más vida, ¿no? Exactamente, pues, o sea, también como dices, ¿no? Y dices, bueno, es que a mí no me gusta escribir de los dos lados. Ok, va, te la paso. Escribe de un solo lado, pero no lo tires. Todo ese papel, llévalo a un centro de reciclaje donde puedan hacer de ese papel darle una nueva vida y poder utilizarlo en papel reciclable, que básicamente es el mismo papel, nada más que se ve con pequeñas cosillas y hasta ahí, o sea, no te afecta en lo más mínimo. Y pues sí, ¿no? O sea, yo de repente ocupo así de que tengo algún papelito que ya está bien rayonado, pero que luego me sirve para anotar cosas, digo, ah, pues aquí a lo mejor pongo esto para que me acuerde y lo guardo, ¿no? Y a lo mejor y pues suena muy como que, ay, es que si ya está bien maltratado ese papel, ¿para qué lo sigues ocupando? Bueno, pues mientras lo pueda hacer, ¿por qué no? O sea, ¿para qué gastar una nueva hoja de papel para anotar una cosa de dos rengloncitos y hasta ahí? Mejor ocupo. Inclusive, inclusive tú ni siquiera es necesario, ¿no? Que lo lleves a un centro. Tú mismo hay muchísimos tutoriales en YouTube, yo diría, en todas las redes, donde te enseñan a reciclar tu propio papel, ¿no? Donde tú con papel que ya está totalmente usado, le haces un proceso que es muy simple, que es mojarlo, secarlo, compactarlo y obtienes hojas nuevas que, como dices, a lo mejor no son las hojas comunes como de una fábrica, pero cuando tú lo haces, al final de cuentas le estás dando otra vida y una vez que ese papel que se lo vuelvas a llenar, le puedes dar otra vida y otra vida y tal vez en algún momento dejes de comprar hojas, ¿no? Porque ya estás reciclando completamente ese papel que estás usando. En el vermicompostaje se ocupan las hojas, ¿no? Y las hojas de papel en el vermicompostaje me parece que si tú las trituras bastante bien y las pones en tu composta de lombrices, esas mismas lombrices se comen el papel para hacer humus, ¿no? Para hacer la composta y Y también igual el cartón. el cartón también se comen también hasta periódicos, se comen, bueno, las lombrices después lo vamos a hablar a lo mejor en un post o incluso hasta en un podcast, Ujú. Así como pero sostenibilidad, sustentabilidad, algo así. Sí, o sea, ¿cuántas cosas no les puedes dar segundo uso, no? Y todos estos mitos de que, ay, no, es que el papel ya nada más lo puedes ocupar una sola vez y ya no sirve. No, pues le puedes dar muchos usos, ¿no? Incluso el mismo papel que a lo mejor hasta cuando no tienes otra cosa, pues puedes ocupar el mismo papel que ocupaste para tu trabajo hace 5 años de hacer un ensayo en la prepa, pues ponerlo para secar algo, ¿no? Así de, sí, no tengo ya servilletas. Bueno, pásale una con ese papel que encuentres, lo que sea, pásalo, ¿no? Te sirve para algo. claro, Ujú. incluso no, o sea, están esas acciones de reducción, como también está el hecho de que, como tú decimos, no es correcto ir tirando semillas donde sea, ¿no? Porque no sabes si es endémica, pero te puedes a lo mejor unir a un tipo de campaña, a un tipo de proyecto que se trate de reforestación, ¿no? Donde Ujú. ya guiado por alguien experto, por alguien con conocimiento en especies que sean de tu región, pues si sabes qué, pues ya tenemos toda la información que recabamos, ahora sí somos un grupo grande de personas que tenemos las ganas de ayudar y ya sabemos una manera correcta de ayudar. Y de hecho, si, por ejemplo, si te interesa, existe un área especializada en el estudio científico de los bosques.
y a esta ciencia se le llama ecología forestal, mientras que en general la que se encarga, la forma de nombrar a la administración de los bosques se le conoce como silvicultura. Y esto es con el fin de extraer recursos, más bien de extraer este recurso renovable como es la madera, ¿no? Y la conservación de los bosques. Y estos mencionados ecólogos forestales se especializan en los patrones y comportamientos del bosque, en todos los factores bióticos y abióticos que existen dentro de él y cómo se relacionan con ellos y cómo se puede facilitar una relación más sana, una relación que beneficie al máximo a todas las partes, ¿no? Y en general, pues con esto solo era mencionar que existe esta área por si a alguien le puede interesar. También hay, hasta incluso he escuchado, aquí en una región de Puebla, existe una carrera que se llama, bueno, yo creo que en muchos lados, no solo acá, pero yo la escucho acá, se llama Ingeniería Forestal. Sí. Y es como, pues ahí te das cuenta de lo importante que es esto, ¿no? Que tiene su propia rama de especialización y de todo lo que conlleva la extracción y procesamiento de este valioso recurso, ¿no? Los recursos y de las cosas que esto nos brinda. Sí, claro, porque hablar de bosques no es solamente de, qué bonitos arbolitos y qué bonitos se ven, sino Uh-huh. saber de todo lo que nos brindan, de todo, sí, básicamente de todos los servicios que nos dan, aparte de productos, y de la forma en la que nosotros podemos ayudar desde nuestro conocimiento, ¿no? Te digo, aquí hay una mejor parte de decir, ¿sabes qué? Pues ya guiado por una persona especializada, a lo mejor un ingeniero forestal o un ecólogo, pues ya voy a saber realmente y voy a poder ver un Ingeniero cambio ambiental. de un ingeniero ambiental, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues ya puedo ver un cambio, somos un grupo de personas grandes, queremos ayudar y ahora podemos reforestar de manera adecuada. Es como lo decía Dani alrededor de todo el podcast. Si tú haces algo y consumes, pues al final de cuentas lo haces, ok, pero intenta regenerar el doble, ¿no? Así, Uh-huh. una vez que tú lo hagas, moralmente no te sientes tan mal, decir, ¿sabes qué? Pues es que a lo mejor consumí tantos árboles, pero al año planto, en mi grupo de reforestación plantamos tantos árboles. Uh-huh. Entonces ahí se da de decir, ¿sabes qué? Consumo, pero regenero más de lo que consumo. Entonces ahí la explotación y el sobreconsumo no se va a ver, ¿no? Porque estás generando más de lo que estás aprovechando. Por lo tanto, ahí va a haber una mayor producción de árboles que lo que se cortan de árboles. Y bueno, creo que va más allá de que digas, ok, planté 6 árboles o sea, porque soy perro, ¿no? Y porque quise plantar más de lo que gasté. Es simplemente una medida de prevención de decir, ok, va, yo voy a plantar el doble por si hay una persona que no es consciente y que dice, yo también voy a gastar 3 árboles, pero no voy a regenerar nada porque a lo mejor no está consciente de lo que está haciendo, ¿no? Y dice, puedo gastar los árboles que yo quiera. Y creo que esta es una manera de decir, ok, estoy siendo empático, nunca está de más plantar 1 o 2 más arbolitos mientras sean de la misma región. Y otra cosa de lo que podríamos hacer es cuando tú vayas a visitar un bosque y tú digas, ok, quiero acampar en este bosque, trata lo más posible si vas a comprar cosas así, bolsas de plástico, botellas, demás. Primera, procura no llevar botellas, procura llevar tu termo, procura llevar una botella de agua, a lo mejor sí de plástico, pero que ya sea de tu casa, no vayas a un Oxxo a comprar una, no vayas a una tiendita a comprar una botella de agua. Llévate, a lo mejor te puedes comprar una de las garrafas, o si ya tienes una garrafa, rellénala y llévate tu termo, llévate recipientes, toppers que puedas lavar. Gastas, sí, o sea, gastas agua al lavar esos toppers, pero no gastas en comprar plástico, en comprar bolsas de aluminio como de papas y así. Y también para hacer una fogata, trata de hacerla de materiales que encuentres en el suelo. O sea, no vayas y tales un árbol para hacerte una fogatita de un día y al día siguiente, pues ya, ¿no? Y si vas a ir a caminar en el bosque, trata de respetar lo más que puedas pues sí, el bosque. O sea, no vayas arrancando así hoja tras hoja de algún arbusto que veas. No vayas, mira qué bonito hongo, arráncalo. O sea, pues no, al final de cuentas, los seres vivos están ahí por alguna cosa u otra, ¿no? Entonces,
no los interrumpas, trata de no molestar mucho ni la flora ni la fauna, y así pues preservas mucho el bosque y pues dices, qué bonito está, Claro. ¿no? Pues yo por último quería decir, o quería enfatizar que sí, también es importante dentro de nuestras posibilidades y como lo hemos venido probablemente recalcando a lo largo de todos los podcasts, reducir nuestro consumo, si puedes, Claro. dentro de tus posibilidades, y si puedes afectar a más personas o recomendar o informar a más personas, pues enséñales este tipo de contenido o ese tipo de información para que ellos también puedan, digamos que reflexionar y en ese sentido también puedan limitar su consumo. Y recalco, siempre de acuerdo a tus posibilidades, porque, pues sí, prácticamente, como bien lo mencionamos, se genera lo que se consume. Entonces, sí es importante y pues algo que hablamos al principio de este podcast, bueno, casi al principio, fue de esto que no es lo mismo, digamos, que tú plantes un árbol joven o que plantes 6 árboles jóvenes, si te estás chingando 3 árboles ya viejos, ya bastante grandes y crecidos. Entonces, probablemente algún día llegue a ser lo mismo, dejemos que pasen unos 100 años, va a estar así de grande, pero por ahora no. Entonces, una de las mejores soluciones es reducir nuestros patrones de consumo. Sí, Pues básicamente yo creo que sería volver a aburrirlos y aburrirlos siempre con lo mismo en los podcasts, pero yo creo que es analizar tus acciones y ver de qué manera tú puedes ayudar desde como lo dice Guevara, desde tus posibilidades y ver cada una de tus acciones que tanto afectan, ¿no? Y analizarlas, como lo decíamos, hablando de las fogatas, del uso que se le da a la manera en los restaurantes, de las fogatas que a lo mejor yo alguna vez armé el 15 de septiembre, pues son cosas que tienes que analizar y en algún momento yo ya lo dejé de hacer porque vi que había un problema y desde mis posibilidades vi que eso no me afectaba dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, es básicamente eso, analiza, piensa, comparte ese tipo de información para que pues pueda llegar a más gente, ¿no? Y esa gente empiece a cuestionarse sus acciones y pueda ver de qué manera ella puede ayudar, ¿no? Pero pues bueno, Sí, yo creo que si aquí, quieres, bueno, perdón. rápido, iba a decir rápido, si quieres tomar acción más allá de lo que a lo mejor puedes hacer desde casa y dices, ¿sabes qué? Yo quiero ir a un lugar donde estén plantando, a lo mejor pinos o yo qué sé, para poder recolocarlos en su lugar adecuado. Ok, te recomiendo que busques en internet, digo, o sea, tenemos aquí a la mano una herramienta como lo hemos repetido, que te pido muchas veces, tenemos a la mano una herramienta, pues, que es el internet. si Si estás tienes la viendo esto es es porque tienes acceso a internet. exactamente. Y si tienes acceso a internet, te recomiendo que si tienes la curiosidad, ahorita mismo busques de una vez dónde hay centros en donde tú puedas a lo mejor acercarte a lo mejor ni siquiera no quieres plantar árboles, quieres hacer composta, va, busca un centro de compostaje. ¿Sabes qué? No quiero hacer composta, quiero plantar árboles o quiero trabajar en un invernadero. Hazlo. O sea, no solo lo pienses, hazlo. Entonces, busca información. Hay muchísimos. Me parece que en Ciudad de México hay una muy grande, una reserva forestal en donde te regalan hasta semillas de pino y te dan un instructivo de cómo plantarlo y demás. Entonces, pues acércate a esos lugares y si tienes la curiosidad, hazlo. No te detengas mucho en, es que, ¿qué pasará? Simplemente hazlo y si te gusta, pues ahora sí que date, ¿no? Sí, tú date. Al ayudar al planeta te estás ayudando a ti mismo y probablemente a tus descendientes si es que quieres tener. Y las próximas generaciones, aunque no sean tus descendientes, ¿no? Pero pues bueno, Exactamente, se trata de empatía, ¿no? yo creo que con esto finalizamos este Con esto podcast. finalizamos. Entonces, Pues, esperamos que les haya gustado, que se Que hayan suscriban y nos sigan en disfrutado. todas nuestras redes sociales, están en la descripción. en la descripción dejen Que comentarios el cada día podcast estamos más, con nuevo publicamos. contenido y un podcast cada domingo. Como dice, todos los días tenemos nuevo contenido en nuestra página, intentamos todos los días
Y A pues los ver, días no se domingos puede. esperamos también que no falte un podcast. Y pues esperamos que en el siguiente también estemos los tres. Y Sí, pues sí, bueno, sí. espero que todos se encuentren muy bien. Y pues Dudas, sugerencias, Reflexionen, cualquier investiguen, cosa, aprendan en los sobre todo, comentarios, mándenos mensajes, sean nosotros estamos empáticos. dispuestos a contestar sus preguntas, sugerencias y demás. todo Entonces, aquí pues, en los comentarios, mensajes, lo que quieran, como dice Dani, donde sea, nosotros estamos dispuestos a contestar y a aceptar sus ideas o ayudas, ¿no? Pues bueno, yo creo que nos Creo vemos que en eso es el todo. Nos siguiente vemos podcast. en Sale, el banda. cuídense, capítulo banda. 5. Cuiden los bosques. Nos vemos. Cuiden los bosques y todo.